Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Nuevamente un saludo acá desde la casa. Quiero darle las gracias a todos los que han estado orando por mí. Tengo un problemita ahí en mi nervio ciático, en la columna vertebral. Entonces, espero que cuando nos veamos no esté yo en silla de ruedas. ¿No es cierto? Espero que no esto se componga. Ahorita estoy un poquillo mejor, pero de todas maneras no puedo todavía caminar. Pero eso no impide que hablemos, no impide que leamos la Biblia, no impide que adoremos a Dios, no impide nada. Amamos al Señor con todo nuestro corazón y Él es digno de la alabanza y de la gloria. Y sea cual sea nuestra situación, Él es digno de ser alabado, aleluya, por todo lo que Él es. Yo estoy muy sorprendido y admirado de cómo Jesucristo, o sea, de la vida de Jesucristo. Ahora que hemos estado hablando más acerca de Él, entiendo más lo que dice el profeta Isaías, que Él es admirable. En verdad Él es admirable. La vez pasada que hablamos del perfeccionamiento de Jesucristo, de ser Él en principio con Dios quien mandaba a los ángeles, a los arcángeles, además Él los creó, a los arcángeles y a los ángeles y a los serafines y a los terafines y a los 24 ancianos y los 24 tronos, porque sean tronos, potestades, gobiernos, todo es para Él y por Él, dice la Escritura, todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, Él bajó aquí a la tierra y tuvo que aprender obediencia como hombre y fue impecable en su obediencia al Padre. Algo que, como les decía la vez pasada, a nosotros pues, nos queda muy grande todo eso. Sin embargo, el Señor toma en cuenta nuestra disposición del corazón para amarlo a Él y para obedecerlo. Y nos entiende nuestras debilidades también, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a continuar. Yo quiero hablarte de cómo es que nosotros en Él vencimos y vamos a hablar de qué significa eso a la luz de que Jesucristo fue perfeccionado y además es Dios que se hizo hombre y tenía la naturaleza de Dios por dentro y también por fuera, ahora en su vida glorificada. Y nosotros vamos a ser así también. Ahorita tenemos parte de la naturaleza de Dios por dentro, pero el día en que seamos arrebatados a la presencia de Dios y nuestros cuerpos sean transformados a la gloria del Padre y sea la manifestación gloriosa de nosotros, los hijos de Dios, entonces la situación va a cambiar muchísimo. Vamos a tener la gloria de Dios por todos lados, adentro y afuera, que ya no vamos a tener la carne pecaminosa, ya no vamos a tener aquellas luchas horribles con todos nuestros traumas y con toda aquella situación que tuvimos desde que nacimos, ¿no? Así es que vamos a orar y vamos a comenzar. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta tarde. Precioso Señor Jesús, tú eres el deseado de las naciones y eres el amado del Padre y el amado de tu iglesia. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, recibe la gloria y amamos a tu Hijo precioso por medio de el amor que nos impartió a través del Espíritu Santo para Él. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú nos permitas tener comprensión de lo que vamos a hablar y a ti sea la alabanza y la gloria por siempre, Señor. Amén. Amén. Bien, pues estamos viendo ahí algo en Hebreos. Sigamos en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne. Acuérdate que acabamos de hablar de que Él fue perfeccionado. Él le dijo a sus discípulos, ustedes me acompañaron en mis pruebas, ¿no? Él vino a ser probado y ser aprobado. Fue llevado al desierto, lo veíamos la vez pasada, para ser probado, porque así tenía que ser probado como hombre. Y entonces el Señor le respondió una de las preguntas que le hizo un apóstol. Dice, Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué más tendremos? Y el Señor les dijo, vosotros me habéis acompañado en mis pruebas
y tendrán en esta tierra 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Qué precioso es Jesucristo con sus promesas impresionantes, increíbles. Qué gloria más grande. Bien, entonces dice aquí, y Cristo en los días de su carne, porque había unos días antes de su carne y otros días de la glorificación. Pero, dice aquí, los días de su carne se refiere justamente a esto, a la prueba humana, a la prueba que él recibía como un ser humano, como un hombre como tú y como yo, un ser humano como tú y como yo, ¿no? La condición nuestra aquí en el tiempo, en el espacio, a eso se refería en los días de su carne. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte o al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Fíjate, no porque era hijo, no tenía que aprender. Tenía que aprender. Yo no creo que haya un cristiano aquí en la tierra que lo sepa todo. Tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que estar dispuestos a aprender. Cristo en los días de su carne, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Entonces, aunque él era hijo, es decir, era la persona divina, pero él fue hecho hombre. Qué impresionante. Del principio, mis hermanos, asumió la naturaleza humana, como nos dice la Escritura, asumió el vivir humano, las pruebas humanas, y en verdad Jesucristo padeció en serio. Lo criticaron, lo humillaron, lo golpearon, lo intentaron matar, lo despreciaron, lo menospreciaron, lo molestaban todo el tiempo. Ese es el mensaje del Evangelio. Todo el tiempo lo estaban moliendo. Había ahí asesores de los judíos, de los meros líderes religiosos que todo el tiempo estaban moliendo al Señor Jesucristo. Estaban nada más viendo a ver qué hacía, y cuando hacía algo les sacaban algo. Y qué impresionante cómo molestaron al Señor Jesús, cómo sufrió, cómo le probaron, cómo lo ofendieron, ya no digamos a la hora de su muerte, ¿no? Que lo hiperofendieron y le dijeron de majaderías y le golpearon, le arrancaron la barba, lo escupieron, le hicieron todo lo que quisieron. Así es que el Señor Jesucristo, aunque era una persona divina, asumió la naturaleza humana, el vivir humano, las pruebas humanas, y padeció en serio. Él se despojó a propósito de todo lo que él era para ser probado, dice aquí la Escritura, y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por el padecimiento, dice la Biblia, que aprendió obediencia. Ahora, si esto está escrito aquí para el hijo, la pregunta es, ¿qué queda para nosotros? Él, por lo que padeció, dice aquí la Escritura, aprendió. Entonces, nosotros también tenemos que aprender. Nosotros también recibimos, mis hermanos, la provisión por medio de la fe para la obediencia. O sea, la práctica, la aplicación de la provisión, y entonces se aprende. ¿A qué se aprende? A muchas cosas que tienen que ver con la Escritura. En primer lugar, esto es muy importante, se aprende a no confiar en uno mismo. Se aprende la magnitud de la maldad del ser humano, y también se aprende lo que fue realmente la victoria de Cristo. Y es entonces cuando tú tienes que perdonar, así como Él perdonó. Entonces ahí empiezas a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque Él tuvo que pasar por eso mismo antes que tú y antes que yo para podernos ayudar. Él tuvo que pasar por eso para podernos ayudar. Él no está en el mundo distinto al tuyo ni al mío. O sea, Él estuvo aquí en el mundo en que vive el ser humano pecaminoso de hace 2100 años. Y es el mismo mundo pecaminoso 2000 y tantos años después de Él. Y aquí estamos tú y yo. Entonces, Él vino aquí a nuestro mundo, a vivir nuestra experiencia humana, a ser probado en todo como nosotros.
y a vencer, a ayudarnos desde adentro. O sea, ahora vive en nosotros como espíritu y Él nos ayuda a vencer desde adentro. Y sí, Él está a la diestra del Padre, pero Él también vive dentro de nosotros. Él, mis hermanos, no nos conoce a nosotros desde afuera. El Señor conoce nuestra vida perfectamente desde adentro. Es decir, Él lo conoce desde nuestro propio yo. Desde ahí Él nos conoce. Porque nuestro yo es apenas el alma. Y entonces el Señor conoce tu alma y conoce la mía. Es un círculo intermedio, ¿no? Ahí. Pero en nuestro espíritu está su espíritu. Y en nuestro espíritu está todo lo que Él consiguió, de lo que ya hablamos en las veces pasadas. Entonces, su espíritu desde adentro conoce nuestras luchas. El Espíritu del Señor conoce nuestras luchas y Él dice, no es tuya la guerra, es mía, mírame a mí, yo no solamente estoy afuera para ayudarte o aplaudirte, ¿no? Acuérdate, levántate. Él es el que nos levanta, Él es el que conoce lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque está dentro, no está solamente fuera, Él está dentro de nosotros, no solamente está allá no sé, en el trono, en el cielo o en alguna parte del mundo. Él está allá, pero también está acá. Entonces, Él desde ahí lleva el yugo con nosotros y quiere que nosotros aprendamos a llevar el yugo con Él. Llevad mi yugo sobre vosotros. Eso es lo que quiere decir la palabra paráclito. El que está al lado, ¿no? El paralelo, el que está ahí a un ladito de ti. Él está dentro de nosotros. ¿Para qué? Bueno, no a un ladito, sino adentro, pero está dentro aquí, cerca de nosotros. ¿Para qué? Para que con Él nosotros llevemos el yugo y entonces seamos victoriosos, pero en Él. Y el otro pasaje dice, y habiendo sido perfeccionado, fíjate el siguiente verso, el cómo Dios no tiene, o cómo Dios no tiene que ser perfeccionado, sino Él como hombre, o sea, Cristo como Dios, obviamente no tiene que ser perfeccionado, sino como hombre, tenía Él que crecer hasta el varón perfecto. Entonces dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Ya no son los que creen, sino los que le obedecen. Obviamente hay que empezar creyéndole y luego obedeciéndole a Él. Entonces, Él obedeció y la obediencia nos damos cuenta que es uno de los constituyentes de la vida de los justos. Y ahora, en unión por la fe con Él, contamos con Él, caminamos en Él, en comunión con Él también. Y por esa unión de comunión, por esa común unión, por esa vida que llevamos común con Él, dijo en oración, Padre, yo me santifico a mí mismo por ellos. Él tenía que ser probado en serio, tenía que ser probado de verdad, no de apariencia, sino de verdad, como hombre en carne. ¿Para qué? Para poder ayudarte a ti, para poder ayudarme a mí. Él tenía que pasar por eso. Por eso nadie le puede decir, Dios, es que tú sabes, tú no sabes lo que es el hombre, ¿no? O sea, como diciendo, tú no conoces esto. Claro que lo conoció. Y claro que nos conoce porque Él fue hombre también. Entonces nadie le puede decir eso. Él se hizo hombre y por eso Él es el Señor. Aleluya. Y cuando digo esto, yo quiero adorar al Señor Jesucristo porque Él es el Señor. Tú eres Señor. Aleluya, Padre. Por tu Hijo Jesucristo, al cual tú le has hecho Señor y Cristo. Amén. 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 Así es que por eso Él es Señor. Bien. Fíjate, podríamos ver al Señor como creador antes, pero ahora es como hombre el Señor. Es decir, el Señor siendo hombre es el Señor. Él es el Señor de señores, ¿no? No como hijo de Dios. Dice, se humilló hasta la muerte, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, dice aquí la Escritura, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra. Entonces, Él venció en una franca lid a Satanás, venció a la carne, venció al mundo, venció al pecado, todo lo venció Él como hombre para pasarlo a nosotros, esa victoria. Vamos a seguir, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
O sea que hubo en él. El cual, y fíjense en esta frase importante, siendo en forma de Dios, o sea, en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y en él fueron hechas y para él fueron hechas también, siendo en forma de Dios. Y aquí Pablo está confesando también la divinidad de Cristo, y ahora dice así, perdón, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea que él siendo en forma de Dios es igual a Dios, es la imagen de Dios, la exacta representación de Dios, pero él no se aferró a eso, no se aferró a eso. Él hizo todo lo contrario del diablo. El diablo no era y se quiso hacer. Él era y se despojó y lo venció ya desde el principio. Por eso, mis hermanos, cuando estamos aferrados a un ministerio, cuando estamos aferrados a algo, que no lo soltamos, que decimos, no, es que estos chamacos son mis hijos y estos matrimonios yo los amo y estos son los... No, hermano, no es así, no nos debemos aferrar a nada de eso. Debemos despojarnos de muchas cosas y tener un corazón para Dios. Porque si no somos egoístas, vamos a hacer nuestra propia voluntad aquí en esta tierra. Así es que él dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, él siendo, insisto, en forma de Dios, es igual a Dios, es la imagen de Dios, la exacta representación de Dios, pero el Señor no se aferró a eso. Te decía, hizo todo lo contrario al diablo. El diablo no era y quiso hacer, él era y se despojó. Y venció ya desde el principio. Fíjate, el diablo no era, pero dijo, seré semejante al Altísimo. Uy, sí, cómo no. Sin serlo. Entonces pretendió, a lo mejor diciendo es que tenía mucha fe, por fe lo dijo. Eso es ridículo, ¿no? Obviamente. Por eso a veces debemos tener cuidado. Es que en esto, pero por fe, bueno, sí. Pero debemos tener cuidado con manejar esa palabra de que lo estamos haciendo por fe, ¿no? Debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces, el diablo no era, pero dijo, seré semejante al Altísimo, sin serlo. Y entonces pretendió él hacerse Dios. Pero Cristo, siendo Dios, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios, dice aquí la Escritura, como cosa que aferrarse. Entonces, ¿qué fue esto? El sentir que hubo en Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Este fue el sentir que hubo en Cristo y que Él nos puede pasar. Entonces ninguno de nosotros solo puede, pero Él sí puede. Él está en nosotros por medio de la fe. Nos lo dio gratis, o sea, Cristo nos ha sido dado por medio de la fe sin merecerlo y nos dio todo lo que Él ha hecho, sus logros, sus metas y todo lo que logró como herencia para ayudarnos. Si queremos, ¿no? Pues él va a respetar, Él va a ayudarte si quieres. El que quiera ser mi discípulo, el que no quiera, pues bueno, que tenga el que no quiera tener lo que Él tiene, pero si quieres, toma tu cruz, te niegas a ti mismo y entonces le sigues a Él. ¿Quién es Él? Pues el que está dentro de ti, el que está dentro de mí. ¿Y qué está haciendo? Conduciéndonos de una manera fiel desde adentro, en la parte más íntima de nuestro propio ser. Ahí está Él conduciéndonos. Él no está lejos de ti, Él está dentro de ti. Dice su palabra, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. No dice de sí mismo como si hubiese dejado de ser la persona única y eterna, el Hijo de Dios, que siempre fue el mismo, ¿no? Pero Él se despojó de aquello de aquel reino, etcétera, de ser como igual a Dios, pues en ese sentido. Bueno, no se despojó de ser igual a Dios, porque Él nunca dejó de ser igual a Dios, pero se despojó de su reino y se despojó de aquellas alturas que Él tenía y se humilló a ser hombre y vivir una vida humana y morir una muerte muy vergonzosa, muy humillante. Entonces, Él se hizo como uno de nosotros, y se despojó, porque Él se despojó. Entonces, Él decía, el Padre es mayor que yo, porque como hombre, el Padre era el Altísimo. Entonces, como hombre, Él decía, el Padre es mayor que yo.
Y aquí se ve de repente igual, pero hay uno que es mayor. O sea, fíjate, Jesús era igual al Padre, pero él confesaba que el Padre era mayor que él. ¿Por qué aquí dice que se despojó? Bueno, eso no lo sabe sino solamente el Padre, ni los ángeles, ni el Hijo. Porque se despojó. Hay frases, mis hermanos, que provienen de su condición en despojamiento, no porque no sea divino, sino porque se despojó. Pero su persona es la misma, sus derechos de Cristo son los mismos. Él dijo, Padre, glorifícame tú. Porque se hizo hombre en su condición gloriosa, con aquella gloria, dice él, que tuve. Ya no la tengo, pero ahora la tengo otra vez. Entonces dice así, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y esta frase, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es un pasaje paralelo que equivale a otro que dice, y aquel verbo fue hecho carne, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice aquí la Biblia, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate, una cosa equivale a la otra y la otra equivale a la una. Espero que me entiendas. Por eso aquí la palabra carne es una palabra amplia que implica, la carne implica toda la condición humana, todo lo que la naturaleza humana indica. Por eso dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo hombre. No un semidios, no un semihombre, porque si él fuera la mitad hombre y mitad Dios, pues no sería ni Dios ni hombre, ¿no? Porque son mitades, nada más. Entonces, él no es mitad Dios, él es Dios. Él no es mitad hombre, él es hombre. Si él no fuera hombre, entonces, ¿cómo iba él a realizar la naturaleza humana para pasar esa realización y esa glorificación a nosotros? Así es que Cristo se hizo humano para pasarnos eso a nosotros. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo que ya fuimos glorificados con él? O sea, la glorificación de Cristo es tu glorificación. Y la glorificación de Cristo es mi glorificación. La glorificación de Cristo es la glorificación de todos los creyentes. Aleluya. Aleluya. Y ahora nos lo da Él. A Él, o sea, el Padre dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y obviamente eso es por fe, no son palabras que se pueden interpretar de una manera en la carne, ¿no? Son palabras espirituales y no de canibalismo, como pensaban en algún tiempo. Así como Él vive por el Padre, el que me come, Él también vivirá por mí. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, todo lo que Él es, nos lo pasa, todo nos lo pasa. Al comer de Cristo nos está pasando todo lo que Él es. Y un día vamos a resucitar igual que Él. Entonces, este es el pan que yo daré, dice mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, se hizo carne y en carne venció todas las pruebas y venció la muerte también, aleluya. Pero también venció al pecado, venció al mundo y ahora es nuestra comida. Fíjate, Él venció la carne, el pecado, venció al mundo y ahora Él se hace nuestra comida. Para que todo aquel que coma de Él tenga vida eterna y para poder constituirnos de Él al comer de Él. Entonces nosotros vivimos por Él, nos alimentamos de Él y somos constituidos por lo que comemos y la manera de comer es la fe y por la fe. Entonces dice que Él se santificó para santificarnos a nosotros. Él es nuestra santificación, Él es nuestra justificación, Él es nuestra sabiduría, Él es, dice aquí la Biblia, nuestra redención. Es decir, todo lo que nosotros necesitamos
es Él, y ya mora en nosotros por el Espíritu. Y ahora cuando enfrentemos nosotros la prueba, porque nosotros ahora tenemos que ser probados, y ahora esa victoria obviamente tiene que demostrarse victoria. La victoria de Cristo tiene que demostrarse victoria. También en la iglesia, y es el desafío, hay que vivir por el Señor Jesucristo y ser vencedores de verdad. Mira, algo que he aprendido que es necesario que lo entendamos muy, muy bien, es lo siguiente. Podemos conocer toda la doctrina. Podemos conocer incluso la Biblia. Pero si no tenemos la experiencia, no tenemos nada, no hemos avanzado. Entonces, las pruebas son un tiempo en el que nos permite Dios que le vivamos a Él en los momentos difíciles. Y todos hemos pasado por pruebas. Digo, este año ha sido un año muy especial para muchos, para la mayoría. De entrada, experimentar un temor que nunca se había sentido. Muchos experimentaron la muerte de sus seres queridos. Muchos que yo conocí se murieron, como 20, este año. Un joven al que yo le compartí, bueno, ya no era tan joven, ya tenía 53 años, pero yo le compartí cuando él tenía como 12 años. Le compartí la palabra a él y a su familia. El día en que estaba hablando conmigo por teléfono, por celular, yo le oí que se agitaba y tenía una tos. Le dije, ¿qué tienes? Me dice, tengo mala garganta. Le dije, ve a ver un doctor. Le dije, porque ahorita cualquier síntoma sí hay que ver un doctor. No, ya me inyecté una penicilina y va, papá. La cosa es que lo fueron a internar al hospital porque se puso peor 2 días después. Y estuvo en el hospital y llegó con el 20% de oxígeno que respiraba, o de oxígeno en los pulmones. Estuvo 1 día y medio en el hospital y ahí fallece. O sea, meten a su hermano más chico y fallece también. Y se fue la hermana Blanquita, se fue la mamá de Bertita, mucha gente se fue. Ya no voy a hacer el conteo aquí. Se fue mucha gente. Y cristianos. A uno lo operaron, a otro se enfermó de esto, otros nos enfermamos de esta otra cosa. Yo llevo sin poder mover la pierna ya 4 meses. Entonces, ¿qué pasó? Es un tiempo de prueba. Algo está pasando en el ambiente, pero creo que es el tiempo en el que nosotros tenemos que experimentar al Dios de nuestra salvación. Aleluya. Gracias a Dios que casi todas las profecías se han cumplido y hay profecías también acerca de los vencedores. La Biblia nos enseña que habrá vencedores y habrá vencedores. Entonces es necesario que haya vencedores. No solo la cabeza, sino el cuerpo, con la victoria en la cabeza. O sea, los hijos del Señor, con la cabeza que es Cristo, tenemos que vencer. Y dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y lo dice, lo he glorificado. Eso fue en su Hijo, pero añade, lo glorificaré otra vez. Juan 12, 28. Y esa otra vez es con la iglesia. Él va a glorificar el nombre de Cristo otra vez con la iglesia. Así es que esa victoria que se vio en el Señor Jesucristo es entregada como regalo a nosotros, la iglesia. Pero la responsabilidad y victoria de la iglesia es vivir, mis hermanos, por ese motivo, es creerlo, disfrutarlo, es demostrarlo y, como dice Pablo, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ahí en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Es por eso que el Señor Jesucristo tenía que ser hombre, tenía que ser probado por el diablo
y lo atacaba y lo dejaba por un tiempo, luego lo buscaba de nuevo. ¿Y eso era para qué? Para ayudarte a ti y a mí. O sea, todo lo que pasó el Señor Jesús, mira, cuando leas la siguiente vez los evangelios, ve todo lo que pasó el Señor Jesucristo, lo hizo para ayudarte a ti y para ayudarme a mí. Todo lo hizo ahí. Y entonces Él se hizo hombre, y ya cuando en Filipenses dice hombre, ahí ya está incluyendo al espíritu humano, el alma humana, el cuerpo humano, obviamente. Él no se hizo carne solamente en el sentido de músculo, en el sentido de solo de cuerpo, sino en el sentido de toda la naturaleza humana, lo cual también significa carne, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Así es que Él tenía espíritu humano y tenía además el espíritu divino. Entonces dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto lo dijo en Lucas 23:46. Y murió, pero el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. En espíritu Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y también Él tenía un alma humana, su alma era humana. Una persona de la iglesia en la Odisea llamada Apolinar, te voy a contar esta historia, no es cuento, en la iglesia de la Odisea llamada Apolinar, que pensaba que Jesús había asumido solamente la forma de carne humana, pero no el alma humana. Entonces, si el Señor no asumió íntegramente la naturaleza humana y también el cuerpo, ¿cómo nos ayudaría? Él ya no sería como pensaba este señor Apolinar, ya no sería como nosotros, no podría ayudarnos, ni siquiera sustituirnos en la cruz. Satanás, por eso, no quiere confesar que Él vino en carne, como lo vimos cuando hablamos de ese punto en las cartas de Juan. Dice que llegó como un fantasma, como una apariencia, como un espíritu, y lo que resucitó fue como un espíritu, porque Satanás quiere confundirnos en eso, para probarnos, ¿no? Para quitar de nuestra vida la provisión íntegra de Dios. Dios nos ha dado una provisión y Satanás quiere negar a ese Cristo precioso que lo venció en carne, a Satanás. O sea, un ser de carne lo venció, llamado Jesucristo, Hijo del hombre, Hijo de Dios. Así es que Cristo tenía un alma humana y por eso dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte y no dejarás mi alma en el Hades, según el Salmo 16. Entonces Él fue al Hades y predicó a los muertos y también tenía cuerpo. Y entonces dice en Hebreos 10:5, me preparaste cuerpo, dice aquí, sacrificios y ofrendas de esos típicos de antes no le gustaban, no le gustaba eso al Señor. Él quería la obediencia fiel y entonces luego el sacrificio expiatorio y eso es preparar el cuerpo. Fue un hombre verdadero, tentado y probado en todo, según nuestra naturaleza venció, y el Padre dio testimonio de su vida privada, no solamente a través de sus hermanos, como lo veíamos la vez pasada de Jacobo y de Tadeo, sino también él mismo, ¿no? Cuando Jesús salió del agua en el bautismo, dijo, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado. Y luego en su venida pública, cuando ya tenía que morir, dijo ahí en el monte de la transfiguración, de nuevo dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia o contentamiento. De su vida privada y pública, Dios dio testimonio, aunque ya era hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Mostró su gloria, lo resucitó, lo declaró hijo de Dios, insisto, ya era hijo de Dios. Él era el que se había hecho hombre y Él era el que había muerto de una manera expiatoria. Y es interesante porque esa muerte de Cristo fue aceptada a nuestro favor. La muerte de Cristo fue aceptada por el Padre a nuestro favor y entonces para eso lo resucitó. ¿Sabes para qué lo resucitó? Para resucitarnos a nosotros también. Aleluya. Gloria al Señor. Fue declarado hijo de Dios, pero Él tuvo y tiene espíritu humano, además del divino. ¿Te acuerdas de aquel pasaje del libro de los Hechos de Pedro cuando llegó ahí a la casa de Cornelio? Él dijo que era un varón aprobado por Dios, dice, y lleno del Espíritu Santo. Un varón completo, con espíritu humano, alma humana, cuerpo humano, igual que nosotros, lleno del Espíritu Santo. Así era el testimonio que él tenía. El Espíritu Santo llenó su espíritu humano y cuando él estaba en la cruz, encomendó su espíritu humano al Padre y dijo que su alma estaba triste hasta la muerte
y su cuerpo fue crucificado y padeció de verdad, o sea, el sufrimiento de Cristo. Fue un sufrimiento verdadero. Él no padeció de mentira, él padeció en serio, como hombre, ¿no? Padeció como hombre. Y como hombre resucitó con el mismo cuerpo con el cual fue crucificado. Fue el mismo cuerpo con el que él anduvo en Galilea, en Judea, en Berea, en Decápolis y 12 lugares, ¿no? Betania, lo que sea. Entonces, en ese mismo cuerpo, él fue traspasado. Y a propósito, como lo decíamos la vez pasada, él se reservó esas cicatrices como prueba. Él habría podido resucitar, mi hermano, sin una cicatriz, con un cuerpo limpio, pero no resucitó así, resucitó con las cicatrices. Él ha quitado cicatrices a muchas personas seguramente, pero él se dejó las suyas. ¿Por qué? Porque él se dijo, mirarán a aquel a quien traspasaron. Estas cicatrices un día otros, digo, tú y yo las tenemos que estar viendo todo el tiempo y las vamos a ver allá también cuando lleguemos. Dijimos, estas cicatrices son por nosotros, pero un día también los judíos verán al que traspasaron. Tomás le dijo, ven acá, mete tu dedo aquí. Entonces un espíritu no tiene carne y hueso, como veis, que yo tengo. Palpad y ved que yo mismo soy, Juan 20, 27. Y cuando dice palpad, obviamente está incluyendo su cuerpo. Entonces fíjate, él resucitó en espíritu, alma y cuerpo. Él vino en carne nos glorificó, y ese mismo Jesús así se apareció y comió con ellos, y dice la Biblia aquí que estuvo 40 días con ellos, y ellos dijeron, comió con nosotros lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de la vida, o al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice Juan, eso os anunciamos, el Evangelio. Entonces, ese mismo Jesús que ha sido levantado de entre vosotros al cielo, Hechos 1.1, Hechos 1.11, ese mismo Jesús que ha sido levantado al cielo, ¿te acuerdas que los ángeles dijeron eso? Es el que se sentó a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para comenzar a abrir el libro y darnos sus mandamientos para que todas las cosas le sean sometidas a Él. Fíjate, pensando en esto, ¿qué tiene que ser sometido a Él? Toda nuestra vida. Tu familia, tu economía, tu salud, tu mente, tus pensamientos, tu voluntad. Bueno, tu alma y tu espíritu y tu cuerpo. En eso tenemos que trabajar. Ese mismo Jesús dice, así mismo vendrá, como dice la Escritura, con las nubes, y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y mirarán, dice Zacarías, al que traspasaron. Entonces, Jesucristo vive en carne humana, es el gran testimonio de la iglesia, esa era la gran riqueza de la iglesia, tal como su divinidad, como su humanidad, como su muerte y como hombre, su resurrección como hombre también, su ascensión como hombre, su mediación como hombre, su reino como hombre, el Hijo del Hombre, como dice aquí la Escritura, y su venida como hombre. Y todo eso lo hizo para pasarnos a nosotros, para ser misericordioso con nosotros y ayudarnos. Entonces, gloria a Dios, ahora Él sí puede ayudarnos, aleluya. Aleluya, ahora sí el Señor puede ayudarnos porque todo esto lo hizo justamente para eso, para ayudarnos. Vamos a la epístola que Pablo le escribió a Filemón. Tiene un capítulo, en el verso 4 al 6, dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe
sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Déjame hablarte de la base de la eficacia a la que se refiere la Biblia. En primer lugar, en este versículo de Filemón, podemos ver que primeramente hay una provisión de Dios, como dice acá, colocando en Cristo Jesús todo lo que nosotros necesitamos. El apóstol Pablo nos dice que estará en vosotros, o no dice estará en vosotros, sino que está, ¿no? Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está, aleluya, en vosotros por Cristo Jesús. Ay, ay, ay. ¿Alguna vez te has pensado en todo el bien que está en ti por Cristo Jesús y la eficacia de todo eso que está ahí? La eficacia que provoca esto. Está impresionante. Está impresionante. Así es que esto está en nosotros. Es decir, nosotros no estamos completos en nosotros mismos, pero estamos completos en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas de aquel canto? La plenitud de la deidad habita en Jesús, la plenitud de la deidad habita en Jesús, la plenitud de la deidad habita en Jesús y somos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Aleluya. En Él estamos completos. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Entonces, qué importante es esto que te quiero platicar. Entonces, fíjate, Dios perfeccionó en Jesucristo todo lo que quería darnos. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Dios perfeccionó en Jesucristo todo lo que quería darnos. ¿Qué era lo que quería darnos? Todo lo que sería eficaz, Dios lo colocó en el Señor Jesús. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Habías pensado alguna vez en este versículo de Filemón? Ahí en el versículo, son 4, 5 y 6 versículos esos. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo por primera vez, al entrar por su espíritu, Él, a nuestro espíritu, como dice Pablo en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, dice Pablo, un espíritu es con Él. La traducción en griego dice, un espíritu es. Esto indica esas dos cosas. Es decir, estos dos espíritus ya no son solo uno, sino estos son un espíritu mezclado. Ahora, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios se hacen un solo espíritu. Este es el espíritu nuevo. Tu espíritu con el espíritu de Dios es un espíritu nuevo. Entonces, el Señor prometió esto, que daría un espíritu nuevo. Es decir, pondría su espíritu, dice aquí la Escritura, en el nuestro. Y se les daré un corazón, y etc. Y entonces, de esta manera, nos da a nosotros lo que Él es y lo que Él ha conseguido. Entonces, todo lo que tú y yo tenemos está ahí en nosotros por Cristo Jesús, para que la participación de nuestra fe sea eficaz. Todo nuestro ser debe estar habitado
por el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo nos debe cubrir todo, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser es para que el Santo Espíritu de Dios, que es el Dios triuno, more en nosotros y habite en nuestro cuerpo. ¿Y sabes qué? Lo vivifique. Y entonces nuestro espíritu también pase a nuestra alma, que incluye obviamente la mente y el intelecto, los pensamientos, los sentimientos, todo eso, ¿no? Entonces las cosas del Padre vienen a nosotros por medio del Hijo, y las cosas del Padre y del Hijo vienen a nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, en el contexto de la venida del Espíritu Santo, en las palabras del Señor Jesús que están en el Evangelio de Juan, Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el mismo capítulo, Él comienza a hablar que nos enviará otro Consolador y que ellos mismos vendrán. Dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Ellos dos son el Espíritu Santo, en nosotros. Entonces, escrito está que la venida del Espíritu Santo trae al Hijo. Eso es lo que dice acá. Y no está refiriéndose a la segunda venida en gloria y majestad del Señor, sino a esa venida prometida de su Espíritu. Pero también nos enseña que no viene solo, sino como siempre nos dice, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Entonces, cuando el Hijo vino, el Padre vino con Él y en Él. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. No estaba el Hijo solo, estaba el Padre en el Hijo reconciliando al mundo. Aleluya. De la misma manera como el Señor se fue, así también la misma manera como el Señor caminó en esta tierra, así de esa misma manera iremos siendo nosotros. Porque para eso Él vino, justamente para hacer ese trabajo en nosotros y que nosotros caminemos como Él aquí en la tierra. Entonces las tres personas de la Trinidad, cada uno y todas, viendo primero a nuestro espíritu, están trabajando en nosotros justamente para este objetivo. A eso podemos llamarlo, que es la regeneración. Entonces, cuando somos nosotros regenerados, una vida nueva entra en nosotros, la que tiene todo el potencial para desarrollar el don de Dios en nosotros. Tú tienes la vida nueva, mi hermano. Si tú ya aceptaste a Cristo, le entregaste tu corazón, tú tienes en tu vida la vida nueva, que es el potencial de Dios para que Dios pueda desarrollar su don dentro de ti y dentro de todos nosotros. Fíjate, en Romanos 8, cuando habla del Espíritu, dice aquí una frase muy interesante. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya te dije que un día te voy a hablar de lo que implica vencer a la muerte. Tenemos que vencer a la muerte, tenemos que vencer a la muerte, tenemos que vencer a la muerte. Y es toda una enseñanza que hay que entender. Tal vez después de esto hablemos de eso. Me la estoy reservando, porque es un tema interesantísimo, pero tenemos que tener este fundamento. Vencer a la muerte. Oye, hermano. No porque nosotros la podamos vencer solos, sino porque el que está dentro nos provee de vida eterna. Entonces, cuando habla aquí del Espíritu en Romanos 8, está esta frase, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Fíjate, con esta palabra se quiso revelar que dentro del Espíritu hay una ley que siempre nos lleva a lo que Dios aprueba. Nos lleva a vivir en el Espíritu, así como dentro de nuestra carne hay otra ley que siempre nos lleva al pecado. Bueno, la vida del Espíritu nos lleva siempre a vivir una vida aprobada delante de Dios. Y entonces el Señor nos dio un espíritu, este espíritu contenido en una ley. Ahora, nuestra carne, después de la caída del hombre, quedó programada para pecar. O sea, la carne peca y peca y peca. O sea, la carne está programada para pecar. Cuando nosotros recibimos al Señor, no significa que nuestra carne se ha convertido. La carne nunca se va a convertir,
nunca, esa hay que someterla. Hay que someter los gritos, hay que someter las malas palabras, hay que someter la ira, hay que someter las mentiras, hay que someter los golpes, hay que someter los robos, hay que someter todo lo que la carne quiere hacer, hay que someterla, porque la carne nunca se ha convertido, ni se convertirá. A la carne hay que obligarla a alabar al Dios vivo. Así el salmista, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, claro, porque el Espíritu estaba gobernando. Así es que no nos engañemos, porque la carne sigue siendo pecaminosa. Solamente que ahora Dios, mis hermanos, nos dio algo mayor que ella para podernos ayudar. Y vaya que sí es mayor que eso. Él nos quiere ayudar, nos quiere socorrer en combate contra la carne, pudiendo decir entonces que existe una lucha entre el espíritu y la carne. Ahora, la carne, mi hermano, no puede desconectarse. Los mandamientos, las buenas intenciones, jamás la van a cambiar. La carne sigue funcionando. Pero sí fue vencida por Cristo. Eso sí, y esa victoria sobre la carne está en el Espíritu. O sea, la victoria sobre la carne está en el Espíritu de Dios dentro de nuestro espíritu. Desde ahí, la carne tiene que ser gobernada. Nunca debemos pensar que después de que una persona se convierta o que las personas se convierten y leen la Biblia y ayunan, son menos terribles en su carne, porque la carne nunca va a mejorar en nada, nunca va a mejorar en nada. Solamente si nosotros andamos en el Espíritu vamos a poder vencerla y someterla, es la única manera. ¿Te das cuenta? Nunca pienses que tu carne ha mejorado y nunca pienses que tu carne mejorará en tu vida. Jamás. No va a mejorar. Solo cuando este cuerpo de muerte se ha transformado en un cuerpo de resurrección, entonces el problema de la ley del pecado y de la carne ya no será una molestia. Seremos libres. Dios nos ha librado, no quitando el pecado de nuestra carne, sino poniendo en nuestro espíritu una ley superior a nuestra carne para poder caminar en victoria, para poder caminar como vencedores. Entonces, el Espíritu también tiene una ley dentro del mismo. El Espíritu Santo siempre va a agradar a Dios. Esa es una ley incambiable. El Espíritu Santo siempre va a agradar a Dios, siempre va a glorificar al Hijo, siempre va a hacer la voluntad del Padre. Fíjate, cuando tú oyes predicar a alguien que está hablando de él mismo, ese no es el Espíritu de Dios. Cuando tú oyes predicar a alguien y exalta al hombre, ese no es el Espíritu de Dios. Por más bonito que esté el mensaje, más motivado que esté, por más versículos bíblicos que digan, no viene del Espíritu de Dios un mensaje que habla del hombre mismo. Nunca. Porque el Espíritu de Dios glorifica al Hijo de Dios. Eso nos tiene que quedar bien claro. El Hijo de Dios tiene que tener gloria, honra y poder todo el tiempo, no nosotros. No importa qué milagroso seas, no importa cuánto ministerio tengas, no importa qué gran apostolado tengas, tú no eres el importante. El importante para el Espíritu de Dios es que a través de ti el Hijo tiene que ser glorificado. ¡Aleluya! Gloria a Dios por esto. Esta es la ley del Espíritu. Fíjate. Dentro del Espíritu Santo, insisto, esta ley siempre va a actuar como Cristo y Cristo actúa como el Padre y ellos, el Espíritu, Cristo y el Padre, hacen morada en nosotros. Entonces, cuando yo empiezo a exaltar al hombre o empiezo a exaltar yo, ese es el diablo. El diablo se exalta a sí mismo. ¿Quién tiene que ser exaltado? El Hijo de Dios, el Dios de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y el trabajo del Espíritu es glorificar al Hijo. Y el trabajo del Hijo es mostrarnos al Padre y llevarnos al Padre, entre otras cosas.
la carne siempre nos va a conducir a la muerte. Pero el Espíritu nos levanta de la muerte, cambiándola, porque el Espíritu, mis hermanos, es más poderoso. Obviamente, no se pretende decir que no exista más ley que del pecado en nuestra carne cuando recibimos al Señor, porque mientras estemos en nuestra carne, operará siempre el Adán caído, siempre el hombre viejo va a estar operando, siempre, siempre. Pero si estamos en el Espíritu por medio de la fe, entonces el Espíritu operará siempre en ese Cristo resucitado, aleluya, que mora dentro de nosotros. Y como lo dije anteriormente, hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, dice la Escritura, tenemos una herencia, la cual estamos disfrutando cuando andamos en el Espíritu. Y si nos quedamos en nuestra carne, es decir, en nuestra propia naturaleza, en las fuerzas de nosotros mismos, también hay otra herencia. En nuestra carne heredaremos todo lo que Adán llegó a ser después de la caída. Qué terrible. Él vendió la naturaleza humana al poder del pecado. Eso es lo que hizo Adán. Así es que toda la fuerza de la sola naturaleza humana jamás va a ser suficiente para vencer el poder del pecado que ahora está en la carne. Antes estaba afuera, ¿no? Ahí en Satanás, en los demonios, pero no estaba en la carne de Adán antes de la caída. Entonces Dios hace responsable a Adán, diciendo que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¡Qué terrible! Y la naturaleza humana fue vendida entonces al poder del pecado. Así es que en nuestra carne opera la ley del pecado hasta que un día, mis hermanos, estemos vestidos, ya no estemos vestidos más de esta carne. Hasta ese día la carne seremos, que ya no esté la carne, seremos vestidos de inmortalidad. Y así como la carne absorbe la muerte, el Señor Jesucristo en su resurrección hace el proceso contrario, dándonos vida. La vida absorbe a la muerte, la vida chupa a la muerte. Sorbida es la muerte, dice la Escritura. Entonces Dios nos dijo que nos entregó al Hijo para llenarnos de la victoria de la resurrección del Señor Jesucristo, primero en nuestro espíritu, así como también en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Ahora fíjate, el Señor nos usa con todo lo que Él mismo nos dio. Haciéndonos saber que todo es en Él. Todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. El texto de Filemón que leímos, versículo 6. Todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Fíjate, todo el bien de que se habla aquí en este versículo es la paciencia de Cristo, el gozo de Cristo, la benignidad de Cristo, la misericordia, etc. Por eso es necesario tener, mis hermanos, un corazón lleno, un corazón inclusivo de todo lo que es Dios en Cristo y de todo lo que son y de todos los que son de Cristo, que es el cuerpo completo. ¿Para qué? Para que la plenitud pueda ser contenida y pueda ser expresada en la iglesia. ¿Cuál plenitud? La plenitud de Cristo, de todo el bien que esté en nosotros por causa de Cristo. Todo el bien que esté en nosotros por causa de Cristo. Gloria a Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas. Segunda de Pedro 1:2. ¿Te acuerdas cuando hablamos de eso? Ahí está la fuente de la misma luz que es Jesucristo. Y continúa diciendo, dice, como todas las cosas. Segunda de Pedro 1:3. Entonces es unidad en diversidad, ¿no? Un espíritu, muchos dones, un Señor, muchos ministerios, un Dios, diversidad de operaciones que pertenecen a la vida y a la piedad.
Él nos hizo a nosotros participantes de la naturaleza divina. Aleluya. Cuando tocamos ese punto en Pedro, yo te decía lo siguiente. ¿Qué fue cuando te llaman o entras a un equipo de fútbol o alguien entra en un equipo de fútbol, como algunos mexicanos han entrado allá, que nada, los tenían en la banca pero nunca jugaban, no eran participantes? Ahí los tenían, no sé si alguien los recomendó por lástima ahí, no sé, ¿no? Uno muy famoso, no quiero decir su nombre, pero que ahí lo tenían sentado. No sé si el que hacía las aguas o le llevaba los hielos, no sé, ahí lo tenían, no jugaba, no era participante. Yo creo que no hay nada más triste que tratar de pertenecer a algo en donde no tienes sentido de pertenencia porque no participas en nada. Pero aquí la Escritura dice que Dios nos hizo participantes, esto está impresionante, de la naturaleza divina. O sea, traemos la naturaleza de Dios, no estamos solos, hemos sido participantes de ella. Es decir, en la vida divina, mis hermanos, nos fueron dados los que son los atributos comunicables de Dios. Tenemos esos atributos de Dios. Entonces, ahora también el regalo de Dios se llama vida y se llama también piedad. ¿Qué es la piedad? Es la semejanza a Dios. Esa es la piedad, ¿no? El misterio de la piedad es manifestado en carne. Entonces, muchos que pertenecen a la vida y a la piedad, y el Espíritu Santo nos dice, nos han sido dadas. Esta es una afirmación. Muchas cosas que pertenecen a la vida, nos ha sido dada vida, nos ha sido dada la piedad, ¿no? Esta es una afirmación. Entonces, todo lo necesario para vivir en Cristo, todo lo necesario para asemejarnos a Cristo, nos fue dado por su divino poder. Esto dice Pedro. Según de Pedro 1:3. A ver, ¿quién puede impedirnos? No a nosotros, a Dios. ¿Quién le puede impedir a Dios darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Y aún dice más, mediante el conocimiento de aquel. Dice aquí, según de Pedro 1:3. Entonces, conocerlo a Él y conocer acerca de Él no es lo mismo. Y te lo vuelvo a repetir. Podemos tener el conocimiento doctrinal, podemos tener un conocimiento bíblico, hasta erudito, pero no tener la experiencia. Podemos tener la doctrina, pero no tener la experiencia. Mientras no tengamos la experiencia, no avanzamos, no crecemos. ¿Te das cuenta? Ni avanzamos, ni crecemos. Entonces, ¿quién puede impedir que el poder de Dios nos sea dado con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? A veces oímos cosas, mis hermanos, acerca de Jesucristo, pero, cosas acerca, Él sana, ¿no? Él salva, pero no lo oímos a Él. Es decir, no lo tocamos a Él ni nos dejamos tocar por Él. Pero cuando lo conocemos, decimos lo correcto acerca de Él. ¿Por qué? Porque lo hacemos en la fe y lo hacemos en la comunión del Señor. Todo lo que necesitamos para tener la vida de Cristo y ser transformados a su imagen es ser prosperados, mis hermanos, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y no por nada nuestro, sino por su gloria nos llamó a Él. Ahora lo que hace el Espíritu Santo es comenzar a transmitirnos todo lo que Jesucristo nos trajo, cubriendo nuestra alma a lo largo de nuestra vida, en la que tenemos que estar nosotros adquiriendo cosas de este pozo, ¿no? Cosas que están aquí justamente todos los días, a cada hora, aplicando el Espíritu Santo, aplicando lo que nos fue dado una vez y para siempre, como dice aquí la Escritura. Nos fue dada una vez y para siempre, y dice aquí, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis
pertenecéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, la Escritura nos enseña, Dios nos enseña que no lo prometió y además nos fue dado. Entonces, debemos creer estas promesas, recibiéndolas con fe, lo que nos ha sido dado, recibiendo esas promesas que nos fueron dadas con fe y anunciando el Evangelio del Señor o cosas que nos fueron dadas por el anuncio del Evangelio del Señor, que nosotros tenemos que anunciar también, que es el nuevo pacto. Y ese habiendo huido es la cruz, porque ya no vivimos más por nosotros mismos, sino solamente vivimos por Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Entonces, si Él falta, no lo vamos a lograr y no vamos a llegar a ninguna parte, pero nosotros también tenemos que estar en Él, creyendo, recibiendo gracia y actuando en su nombre, llenándonos de Él y moviéndonos en Él. Ahora habla de habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poned toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, según de Pedro 1:4. Hemos hablado de esta gracia, ahora hablamos de la responsabilidad de los que creen. Fíjate, nosotros ponemos solo nuestra diligencia, no hay ni gracia. Si pones la diligencia, pero no hay ni gracia, ni paz, ni provisión, bueno, entonces nuestra diligencia no hace nada, aunque seas muy diligente en hacer cosas. Pero nuestra diligencia está puesta en Él y entonces Él está puesto en nosotros y nuestra diligencia que es vacía, entonces Él llena esa diligencia. Entonces el Señor en nosotros es la provisión y nosotros en el Señor, de nosotros en el Señor es la responsabilidad. Por causa de que Él nos ha hecho partícipes de la provisión, nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, pero nosotros debemos ser diligentes en todo lo que Él nos dio para que esto que nos dio vaya creciendo y se vaya formando en nosotros. Entonces, lo que Él nos da con la fe se convierte en virtud, añadida a vuestra fe virtud. Entonces, todo empieza con la fe que nos da Él, porque la fe es un don de Dios que nos ha sido dado. Y entonces todo se convierte en virtud. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios o por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Hijo, ¿no? Y por eso es que viaja con Dios. Nace Dios y Él nos hace nacer para una esperanza viva por medio de la simiente incorruptible, que es la palabra que salió de Dios. Entonces la palabra es la que nos da la fe y ahora esta fe se vuelve una virtud o se vuelve virtud. Es decir, todo es el desarrollo de Cristo en nosotros. ¿Te das cuenta? Y todo lo que hablamos en Pedro, al dominio propio añadir esto y al esto añadir virtud y virtud al conocimiento y todo eso, ¿no? Lo que dice el apóstol Pedro. Y termino con esto. Pablo dice acá en Efesios, déjame ver aquí en la Escritura, Efesios 1, dice acá, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Otra vez se vuelve a usar el pasado, ¿no? No solamente que nos va a bendecir, sino que nos bendijo ya. ¿Te das cuenta? Nos bendijo ya. Y todas las bendiciones que dio vinieron en Cristo. Todas las bendiciones vinieron en Cristo. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque Cristo es la realidad de todas las bendiciones. Sin Él no hay bendición. Cristo es la realidad de todas las bendiciones. ¿Y dónde nos bendijo? Dice aquí Pablo, en lugares celestiales. Porque esa es la realidad del Señor, lo celestial. Qué tremendo. Y continúa con, según nos escogió en Él, Efesios 1:4. Otra vez en pasado, nos escogió, dice aquí, en Él. Entonces, nunca es por algo en nosotros mismos, nunca. Nunca es por algún aporte propio, por una virtud propia, porque toda virtud y todo aporte le pertenecen a Él y es de Él. Entonces, Jesucristo es quien nos salva, quien nos perdona, quien nos limpia. Jesucristo es quien nos resucita y Él es el que hace todo. Él nos llena de Él. Él hace todo. Gloria a su nombre. Qué tremendo.
Vamos a hablar un poquito de la provisión que ya fue dada y la bendición espiritual en Cristo Jesús. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1, 29 y 30. Bueno, esto, mi hermano, ha sido la iniciativa, esta ha sido la obra y realización de Dios en Cristo, contenida en el Espíritu Santo. Ahí está todo esto. Es decir, por Él estamos nosotros los que hemos creído en Cristo. Aleluya. Por Él, tú y yo estamos en Cristo. Ahora, estar en Cristo no es estar en uno mismo. Estar en Cristo no es estar en sí mismo, sino descansando en Él, como si nuestro cuerpo descansara en otro. Y luego nos señala que siempre hay sabiduría en Él, pero no lo que la iglesia sabe de sí misma, sino lo que la iglesia aprende de Cristo y recibe de vida como Cristo, a no rendirse ante el mundo, a pedirle ayuda al Señor, a invocarlo, a confiar en Él o confiando en Él, porque para eso vino el Espíritu Santo. Entonces Él se ha manifestado a su iglesia porque el mundo no lo oye, pero su iglesia sí lo oye. La iglesia tiene el don de poder oír al Señor. Aleluya. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbios 3:5. Y Él enderezará tus veredas. Pero será destruido y exterminado el que no busca a Dios y no lo consulta. Esto es como una paráfrasis de Sofonías 1, 4 y 6, ¿no? Entonces, uno a veces no consulta a Dios, sino que se fía en su propia prudencia. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Cuando hacemos eso, nosotros propiciamos nuestros propios tropiezos, establecemos nuestras propias caídas. Si nosotros nos aferramos a su mano, porque no sabemos cuidarnos solos, el Señor nos cuidará y nos será fiel. Aleluya. Dice la Biblia que Dios escogió lo vil del mundo, pero no para dejarlo en lo vil, sino para que Cristo sea nuestra justificación y nuestra santificación. No tenemos, mi hermano, otra manera de justificarnos delante de Dios. No hay. O estamos en Cristo justificados o no estamos justificados porque no estamos en Cristo. Entonces todo es por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la justificación, Él es la santificación, Él es la redención, que ha pagado un precio muy alto según nos valoró. A veces he oído hablar de ser santos, ¿no? Y algunos hasta gritan al estilo pentecostés, ¿no? ¡Santo! Sí, está bien, Dios es santo. No es santo Dios, es 3 veces santo. Pero cuando se habla de la santificación, Él es nuestra santificación. Tenemos que pensar que somos santificados cuando estamos en Cristo. No tienes que hacer otra cosa más que estar en Cristo para ser santificado. ¿Te das cuenta? Entonces Dios escogió lo vil para santificarnos. Nadie daba nada por nosotros, pero Él consigo mismo pagó por nuestros pecados y nos santificó al estar en Él. Dios nos ha dado a Cristo y en Él nos ha dado vida, piedad, dice aquí, fe, virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, afecto fraternal, amor. También sabiduría, santificación, justificación y redención. Nos ha dado a Cristo y entonces debemos acudir a Él y contar con Él cada día. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por Jesucristo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con bendiciones celestiales, Señor, en Cristo.
Has provisto, Señor, todo lo que nosotros necesitábamos a través de Cristo. Cristo es nuestra provisión de vida mediante el Espíritu. Espíritu Santo de Dios, llénanos de ti para poder conocer más de Cristo. Padre, que tu iglesia sea llena de esa provisión y tú seas glorificado en ella. Como dice tu palabra, en tu iglesia a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos o nos escuchamos el miércoles que viene. Cuídense mucho. Dios les bendiga.